Hola a todos desde India. Estoy aquí de nuevo compartiendo un poco sobre lo que es el yoga y cómo funciona nuestra mente ante el yoga. Nuestra mente tiene muchos conceptos, tiene muchas ideas y el yoga es una forma de hacer como una limpieza, una purificación de todo lo que no somos para eventualmente conocernos mejor. Y cuando nos conocemos mejor podemos tener relaciones más sinceras, más honestas, más productivas y también podemos vivir nuestra manera de una forma más auténtica. Entonces, en el yoga se han identificado 5 obstáculos, que son obstáculos mentales. Y estos obstáculos interfieren con nuestra práctica, interfieren incluso con nuestro deseo de practicar. Tanta gente que viene a mí, que me dice, ay, yo quiero practicar, y como que quieren, pero como que no quieren. Y después me doy cuenta de que son esos obstáculos los que interfieren con su mente y piden que esas personas construyan sus prácticas regulares. ¿Cómo hacemos con estos obstáculos? Primero que todo tenemos que identificarlos, porque el camino es construir una práctica que sea ininterrumpida en el tiempo y que podamos sostener por un largo periodo de años. Y cuando me refiero a largo periodo de años, no son 10 años, son 20, 30, 40, de hecho el resto de nuestra vida, porque el yoga es como el salvavidas que nos va a ayudar en todas las tormentas de la vida a estar más estables y más serenos. El primer obstáculo para construir esta práctica ininterrumpida por un largo periodo de tiempo y con devoción es la ignorancia. Y la ignorancia me refiero, como nosotros somos Ashtangis, no a la ignorancia del nombre de la postura en sánscrito o del orden de la serie, porque en realidad eso es algo que podemos aprender en una noche. La ignorancia me refiero a la ignorancia básica con que entramos en este mundo, donde nos llegamos a identificar con estos cuerpos o con una familia, un nombre, un país, y nos quedamos como muy pequeños, nos quedamos como en una cajita que eventualmente esa caja, gracias a Dios, se va a romper. Y para algunos de nosotros se va a romper de una manera muy estrepitosa, para otros se va a romper de una manera más paulatina, depende de muchísimos elementos. Pero la ignorancia básica es identificarnos con todo eso que no somos. Cuando nos identificamos con lo que no somos, sufrimos. Esa es la señal, sufrimos. Y el yoga está aquí para decirnos que el sufrimiento futuro se puede prevenir. Sí, ya hemos sufrido hasta que llegamos al yoga, pero cuando ya entramos al yoga comprendemos que hay algo más. Y yo creo que ese momento que tal vez salimos de nuestra primera clase de yoga y nos sentimos por unos instantes libres y felices, y así me pasó a mí. Yo recuerdo, yo iba a una clase de yoga a la semana en un gimnasio en San José, y esa clase se convirtió en el sentido de mi vida. Yo no podía pensar y esperar nada más que ir a esa clase, porque después me sentía tan tranquila y tan feliz. Simplemente, ¿por qué? Porque había respirado por una hora bien. Porque yo siempre hice muchísimo ejercicio, pero nunca nos hablaron de respiración y nunca nos hablaron de calmar la mente. Más bien a veces llegaba a mi casa muy alterada, muy ansiosa, llena de toda esta energía muy violenta. Esos viernes yo comprendí que había algo más que mi vida del corre-corre. Que iba dentro de una oficina y pasaba el registro y andaba siempre manejando, iba a llegar a mi casa, y mis niños, y era una carrera constante contra el tiempo. Y yo en esas clases de los viernes aprendí a hacer una pausa. Y los seres humanos, cuando conocemos el sentido y el beneficio de hacer estas pausas, ojalá diariamente cuando hacemos nuestras prácticas, naturalmente nos regeneramos. Entonces, ¿cuál es la ignorancia? La ignorancia es que nos hemos identificado con un deber ser que tal vez no va, o incluso es agresivo y violenta en nuestra esencia. Nos hemos identificado con un rol que tenemos que cumplir, nos hemos identificado con las expectativas de una familia o de una sociedad, y nos hemos ignorado todo este tiempo, perdidos en todas estas, digo yo que son como espejismos. Y el yoga llega en el momento preciso y nos comienza a sacar de esta ignorancia, nos comienza como a jalar. Y por eso es que los que encontramos el yoga es como que es como un imán que nos lleva, y en mi caso me llevó al otro lado del mundo y completamente
me cambió toda mi vida, de vivir en un lugar de ignorancia donde no sabía quién era ni siquiera, ni qué quería en la vida, a una vida que es muchísimo más plena a nivel espiritual. El primer obstáculo entonces es la ignorancia. El segundo obstáculo es el ego. El ego es esa parte falsa con la cual nos hemos guarecido del mundo, que nos ha servido para protegernos, ya sea de ataques de otras personas, ya sea de abusos. Nos hemos resguardado detrás de esta muralla, y es una muralla tan gruesa y está llena de candados, está llena de cerrojos y hasta alambres de púa en mi caso, y aquí no entra nadie. Y el ego nos separa y nos hace sentir de alguna manera que somos individuales, cuando en realidad eso no es cierto. Nosotros somos parte de una energía más grande, somos parte de un cosmos. Y todo ese ego pequeñito, y a veces es un ego muy miserable, es un ego muy avaro y ambicioso, y de hecho con muchos pensamientos de envidia y de enojo, y pensamientos que están teñidos de confusión. Todo ese ego nos hace percibir la vida de una manera distorsionada. El segundo obstáculo entonces para tu práctica de yoga es un ego que te dice, no, como en mi caso, es que no, el yoga es para viejitos, decía yo. O yo decía, no, el yoga, qué aburrido el yoga, la gente ni se mueve, están así como, claro, no sabía todavía lo que era la ashtanga, pero en mi caso era como una profunda, un rechazo a algo que fuera como lento. Yo quería correr, y quería nadar, y quería alzar pesas, y quería estar como en las clases de spinning, y era como toda intensidad. Y me di cuenta de que tenía una idea fija que me estaba realmente separando de quien yo realmente soy. Ese ego nos puede contar muchas mentiras. Tercer obstáculo es el apego. El apego, como decía yo, a un concepto, a una idea o a una forma de ver la vida. A veces todo esto nos llega de nuestra tradición, de nuestra familia, y ni siquiera es de nosotros. No sé, en el caso del racismo, por ejemplo, son a veces generaciones que han sido racistas, y las personas nacen en ese ambiente y no se dan cuenta de que es una forma absolutamente distorsionada de ver el mundo. El apego a ideas o a conceptos, por supuesto el apego a otros seres, de alguna manera sentir que nuestra identidad está dada por nuestras relaciones, o no sé, tantísimas formas de que podemos apegarnos a lo que no es, apegarnos a lo que viene y va, apegarnos a esa contracción, a esa expansión que es el ritmo de la vida. Y todos hemos experimentado la muerte de seres queridos, sabemos lo doloroso que es, y si hemos de alguna manera identificado nuestro amor por esos seres, por su cuerpo físico, vamos a estar perdidos. Ahí es donde el camino espiritual nos expande la forma en que percibimos la vida, y sabemos muchas veces que cuando la gente muere, a veces su energía más bien la sentimos más cerca y nos sentimos más conectados a esos seres. El cuarto obstáculo es la aversión, que es lo contrario del apego, es el otro lado de la moneda. Si nosotros en algún momento hemos estado apegados a alguien, apegados o apegadas, o no sé, pongamos el caso de que hemos estado absolutamente enamorados de alguien, que les vemos y les proyectamos todas nuestras cualidades en ellos y los vemos casi como si fueran dioses, existe una posibilidad muy grande de que pronto vayamos a estar al otro lado de la moneda, donde más bien estas personas nos causan un profundo rechazo. Y a todos nos ha pasado, ¿verdad?, con exparejas. Es muy interesante porque ni el apego es real, ni tampoco la aversión es real. Todo eso son percepciones muy superficiales de quién somos. La aversión que nosotros podamos sentir hacia alguien nos puede incluso separar de esas personas, y nos puede hacer juzgarlas, y nos puede hacer atacarlas incluso. Pero en última instancia, la verdad es que todos somos una sola energía, y que estamos aquí en este mundo para conocernos y para realizarnos, y para eso necesitamos las relaciones. Entonces, en mi propia experiencia, si alguien me toca los botones y yo siento que esa persona que no la quiero ni ver,
que ojalá me voy al otro lado del mundo para no verla, yo sé que esa persona tiene una gran enseñanza para mí, que lo que yo estoy viendo de esa persona que no me gusta es algo que yo tengo que revisar dentro de mí. Y el último obstáculo es el miedo. Y en yoga se habla del miedo, ya el miedo último, que es el miedo a la muerte, el miedo a la desintegración física y mental. Pero todos tenemos miedo a ir más allá de lo conocido. En las prácticas de Ashtanga yo creo que ese miedo se vuelve muy tangible porque como hacemos tantas inversiones y hacemos muchas aperturas de corazón y hacemos posturas muy locas con las caderas, es como que estamos llevando a nuestro cuerpo a un límite que no hemos experimentado antes, que ningún ser humano normal, digamos, que hace. Y nosotros todas las mañanas los ashtangis nos levantamos, abrimos una alfombra sin saber qué va a pasar, pero sabemos que va a ser fuerte. Ese miedo solo puede ser traspasado, y lo digo en mi caso personal, si tenemos la conexión con un maestro que nos apoya a nivel energético, esté donde esté ese maestro o esa maestra. Esa conexión nos va a ayudar a estar mucho más serenos cuando estemos en la postura, nos va a ayudar además a ir más allá de los lugares comunes, como decía, cuando estemos en nuestra vida. Qué fácil para muchas personas es vivir en un cuadrito y desde ese cuadrito hacer púlpito, ¿verdad? Y criticar a los otros y hacer opiniones y ni siquiera ha salido nunca de su cuadrito. Yo creo que es importante que todos realicemos que estos obstáculos mentales los compartimos y que estos obstáculos mentales surgen a menudo con mucha fuerza cuando empezamos a practicar. No solamente nos separan de nuestra práctica para empezarla, sino que nos separan ya cuando estamos en la práctica para sostenernos y permanecer en la práctica por muchos años de forma ininterrumpida y con devoción es digamos que una bendición del maestro. Gracias a ellos que van adelante abriendo camino es que nosotros nos podemos, digamos, sostener detrás de ellos. Yo sé que mi maestro a mí me inspira todos los días, que a veces hay días en que yo sé que mi cuerpo no está listo para hacer la práctica y yo hago la invocación y me lanzo y la puedo hacer. Igual cuando estoy en Mysore con él, en mi mat pasan cosas que son físicamente imposibles desde mis obstáculos mentales. Y cuando suceden me doy cuenta de que realmente eran obstáculos que eran como una niebla, que no estaban ahí porque la oportunidad de ir más allá existe y las cosas suceden. Así que estos obstáculos estarán mientras estemos en estos cuerpos, mientras tengamos estas mentes, pero no significa que nos pueden separar de aquello que anhelamos. Los yogis, gracias a Dios, tenemos la esperanza cada día de que al abrir nuestro mat nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir más conectados. Y a veces sucede que la vida nos trae muchas cosas y la vida se pone un poco pesada y hay pérdidas dolorosas y aún así en ese momento nuestro mat nos va a ofrecer todo lo que necesitamos para poder ir más allá, aunque sea ese día, de uno de los obstáculos, aunque sea de medio, y ya eso es un avance. Muchas gracias a todos. Los obstáculos en sánscrito se llaman los kleshas y los pueden encontrar en los sutras de Patanjali. Namaste.